con la comisión de carteles, una articulación entre directorio y comisión de carteles, dándole el lugar debido a lo que es el cartel dentro de la sección de escuela. El trabajo, tal vez con muchas escansiones más de las que quisiéramos haber producido, venía articulado en 3 tiempos, articulado también a los 3 tiempos lógicos que Lacan trabaja en su elaboración. La aplicación que ha hecho esta comisión de carteles sobre esos conceptos de tiempos lógicos a lo que es el dispositivo de cartel ha sido un trabajo que ha venido como tomando forma en las 2 ocasiones anteriores y hoy es la tercera sesión que está dedicada al tiempo de concluir, al momento de concluir, que es un momento decisivo en donde algo se decide, algo se apuesta, algo se arriesga, en donde va el propio ser. Ese modo tal vez de trabajar esta forma del dispositivo de escuela, que es el cartel, es absolutamente novedosa y agradezco pues a la comisión de carteles que haya asumido semejante reto y creo que es un aporte a los carteles de distintas latitudes y a lo que es el trabajo de escuela. Doy la bienvenida entonces pues a que Ana Victoria, que es la responsable de la comisión, pero también es la +1 del cartel, pues pueda estar dirigiendo este espacio. Adelante, Ana. Bueno, gracias. Sí, agradezco pues su presencia en nombre de la Comisión de Carteles de la ANEL Medellín, constituida por Jader Flores, por Carlos Germán Celis, por Sofía Fernández, quien no puede acompañarnos en estos momentos, y yo misma como responsable de la comisión. Aclaro que somos una comisión cartelizada, es decir, que además de las funciones pues digamos, de lo cotidiano, de lo administrativo, conformamos un cartel y en ese caso el +1 es Alejandro Reynoso. Vamos entonces retomo aquí lo que decía José, el 25 de octubre del año pasado, en el instante de ver, nos detuvimos un poco en el texto de base escrito por Lacan en 1944, donde formula el tiempo lógico. Después, en un segundo momento, en el tiempo para comprender, el 8 de noviembre, tratamos de identificar ese tiempo lógico en casos concretos de la clínica, la literatura y el cartel mismo. Ahora, en este momento de concluir, la invitación entonces es a conversar sobre nuestras experiencias de cartel, no solamente las de nosotros en la comisión, sino las de ustedes también, y por eso pues los invitamos como a la interlocución. Será a partir de esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué nos enseña este paso por el tiempo lógico en la enseñanza de Lacan sobre el cartel? Entonces, sin más, le cedo la palabra a Jader para que nos dé su respuesta, luego a Carlos Germán y por último intervendré yo. Y a partir de ahí, pues, se dará la conversación, las preguntas. Adelante, Jader. Bueno, buenas noches, un saludo a todos y a todas de nuevo. Mi intervención la titulé Ni invadido ni abandonado. Ahí se escucha bien, Ana. Sí. Bueno, el cartel, ese pequeño grupo propuesto para la ejecución del trabajo en la escuela, requiere de una elaboración sostenida. Dicha construcción debe reservar el trabajo de cada cual, es decir, no se trata de una elaboración colectiva, sino del producto propio de cada uno. Esto, a mi entender, revela una paradoja en el trabajo del cartel. Se trata de una soledad con otros. O para hacer algo jocoso, sirviéndome de un refrán, realmente pues a mí
me venía como anillo al dedo, pues no sé si realmente aplique, es como intentar estar, o sea, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que lo alumbre, ¿cierto? Pues ya siendo algo más serio, se podría decir, tal como señala Guibriol, que en el cartel hay que intentar sostener una posición en donde en el trabajo con los demás no estemos ni invadidos ni abandonados. No sin otros se construye lo propio de cada uno. ¿Cómo llegar al momento de concluir una experiencia del cartel con un producto propio de cada uno y no colectivo? Bueno, es una pregunta que de pronto me gustaría es que al final la conversáramos. ¿Poder repetirla? O sea, cómo llegar al momento de concluir, o bueno, cuando se concluye un cartel, cómo terminar con un producto propio de cada uno y no colectivo. ¿Cierto? Que permite dar cuenta que cada ente cartelizante realmente sí, en su tiempo lógico, se encuentra en ese momento de concluir. Bueno, el tiempo lógico que desarrolla Lacan en uno de sus escritos, a mi parecer, nos permite ubicar lógicamente cómo se puede concluir con nuestra propia enunciación en la elaboración con otros, ya que no es sin otros que se llega al momento de concluir con el acerto de una enunciación. Aquí de pronto un paréntesis, no sé si algunos recuerdan pues el texto de los tres prisioneros, que realmente se logra cada uno reconocer el atributo que posee, pero gracias a los movimientos, ¿cierto? Las vacilaciones, a lo que los otros le reflejan. O sea, no es sin esos otros que logra darse cuenta sobre qué color del disco lleva. Bueno, en la experiencia del cartel, cada cartelizante, abro comillas, decide o no concluir sobre sí mismo. Está ahí la cita. Sin embargo, para llegar a su conclusión, requiere servirse de las elaboraciones de los demás que funcionan como objetos de su razonamiento, como reflejos sobre los cuales establece su deducción. En ese sentido, la pregunta que trae alguno de los cartelizantes, el avance, la referencia, en fin, pues cualquier cosa que empuje pues, o que provoque por parte de los demás, eso que trae el otro es lo que nos ayuda a encontrar nuestro rasgo en el cartel. Una referencia de Lacan, del texto pues, de los tres prisioneros, del tiempo lógico, permite mostrar la importancia de los otros en la construcción del producto propio de cada uno. Abro comillas. Si bien en esta carrera, tras la verdad, no se está sino solo, si bien no se es todos cuando se toca lo verdadero, ninguno, sin embargo, lo toca sino por los otros. Hasta ahí la cita. Arriesgarse al hallazgo. Lo propio de cada uno se logra construir cuando tomamos al otro como alguien que nos empuja a producir. De esta manera, tratamos de estar expuestos a las contingencias que abren los demás con sus intervenciones y, para sostener dicha posición, tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestros propios prejuicios. Es decir, si yo ya asumo una posición de saber y no estoy expuesto como a lo que traiga el otro, abandonar esos prejuicios o esos saberes que yo tengo, no voy a permitir que el otro realmente me empuje a producir, ¿cierto? Algo nuevo. No se trata entonces de girar en redondo sin llegar a acercarse al agujero generado por el interrogante, o sea, o tampoco de taponarlo, ¿cierto? Con un saber de entrada, sino que hay que arriesgarse al hallazgo y, como vemos, se requiere de los otros, pero sin caer en un efecto de pega, ¿cierto? Que también está, y por eso pues hablaba de ni invadido ni abandonado, ¿cierto? Modulación subjetiva. Si se consiente la experiencia del cartel, se sufre un proceso lógico, un desarrollo subjetivo. Que es lo que muestra realmente el texto del tiempo lógico, es como en un tiempo hay varias modulaciones, que es lo que ya pues conocemos como el instante de ver, el tiempo para comprender, el momento de concluir, y cómo en cada modulación, como en un paso hacia la otra modulación,
precisamente lo que nombra Lacan es que hay un proceso lógico, o sea, hay un desarrollo, un cambio, una metamorfosis subjetiva, por decirlo así, que es lo que permite que se llegue pues a ese momento de concluir con una enunciación. He constatado en mi experiencia cómo cada integrante a ritmo propio sufre una modulación subjetiva. Es así como se inicia con una idea o un interrogante, el cual cambia o se abandona o se retoma, hasta que algunos logran construir su rasgo o avanzar hacia la construcción de su producto singular. Así pues, en la travesía por el cartel, la enunciación singular, en el momento de concluir, daría cuenta de dicha experiencia subjetiva. Soy un blanco. Es una manera de concluir, menciona Lacan, pero también podrían imaginarse otros modos de expresión del acto de concluir. Bueno, hasta ahí lo que traía hoy para la conversación. Le doy el paso a Carlos, ¿cierto, Ana, o a ti? Adelante, Carlos, sí. Bueno. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Vale. Se escucha. Vale, gracias. Bueno, he titulado mi intervención de la siguiente manera. Sobre la función de la prisa o del alea y acta es del sujeto en el cartel. Alea y acta es una expresión latina que significa la suerte está echada. Bueno. ¿Qué nos enseña este paso por el tiempo lógico en la enseñanza de Lacan sobre el cartel? En este intento de hacer frente a la pregunta que nos convoca, me gustaría compartir con ustedes algo de lo que me ha dejado la experiencia de pertenecer a una comisión cartelizada. Desde el principio, estuvimos de acuerdo en no limitarnos al funcionamiento logístico de las actividades del cartel en la sede, sino servirnos del dispositivo de cartel para pensar y plantearnos preguntas acerca del cartel. Para ello fue importante dejarnos guiar por el texto de Lacan, el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, un nuevo sofisma. Y una de las primeras distinciones que logramos aprender y discutir es que no se habla en términos de tiempos lógicos, sino de un tiempo lógico con sus modulaciones. Ello nos permitió un trabajo con el texto en el que cada uno pudo hacerse cargo de una parte que le permitiera entrar en conversación con los demás miembros del cartel. En ese momento me interesó lo que planteaba Lacan en relación a la tensión del tiempo en el acerto subjetivo y su valor manifestado en la demostración del sofisma. A partir del estudio de la tensión del tiempo en el acerto subjetivo, me fue posible construir una cierta intuición de lectura acerca de la novela Sostiene Pereira, escrita por el italiano Antonio Tabucchi. Lo que se me ocurrió es que podía leerse en el personaje un proceso lógico, según la enseñanza de Lacan, que me permitiera analizar cómo llega a la resolución de una pregunta fundamental a través de un acto que lo sitúa de un modo distinto respecto a su labor como periodista en un país como Portugal, asediado por la dictadura salazarista. En el cartel comenté la idea y con las preguntas y la conversación fui reuniendo las condiciones para asumir como un prisionero el disco que me estaba echando a la espalda, para reunir lo que necesitaba mi propio acerto subjetivo, de manera que pudiera pasar de la idea al trabajo, de ahí a la escritura y posteriormente a la noche de escuela. Quiero contarles brevemente algo de ese ejercicio porque fue el que me condujo a lo que me gustaría compartirles hoy. Como les comenté, Pereira era un viejo periodista, viejo y viudo, que por años se encargó de un periódico, el Lisboa. Son tiempos de dictadura. Él vive sin ninguna prisa y se limita a publicar traducciones de cuentos franceses que no le representen ninguna implicación política. También tiene como proyecto empezar a escribir los obituarios de los escritores famosos que a su juicio están prontos a morir, de manera que apenas se mueran
él pueda publicar su nota como primicia. En eso anda, perdón. En eso anda hasta que decide contratar a un joven llamado Monteiro, que escribió una tesis sobre la muerte que terminó siendo un plagio, pero lo necesitaba para adelantar esas notas necrológicas. Este joven es un activista contra la dictadura y tenía un primo que traficaba con pasaportes para ayudar a personas a salir del país. Por la simpatía que tenía hacia el muchacho, porque lo ve como el hijo que nunca tuvo, Pereira empieza a darse cuenta de los abusos policiales y de la manera en que la censura impide que el periódico publique ciertas noticias relacionadas con el abuso de la fuerza pública. La policía sigue la pista de Monteiro, que por esos días de persecución estaba alojado en la casa del periodista. Llegan hasta allí y lo matan a golpes. Al ver Pereira lo sucedido, y tras otra serie de hechos que le iban mostrando una realidad innegable, fue tomado por una prisa, con la que se resuelve por fin a escribir una nota sobre el asesinato de Monteiro, a firmarla con su nombre, a burlar la censura y a hacer públicas las atrocidades de las que su periódico no hablaba. Esto lo analicé desde las coordenadas lacanianas del tiempo lógico, y me fue posible esclarecer el modo en que Pereira produce el acerto subjetivo que le permite situar su momento de concluir a través de un acto por el que se hace a un yo-ye que encarna una enunciación propia. Creo que ese acto es el que le da sustancia al nombre de la novela, a saber, sostiene Pereira. De aquí surgió en mí otra cuestión que pude alojar en el trabajo de cartel, y fue cuando advertí que en el texto del tiempo lógico, Lacan hablaba de la función de la prisa. En la novela ya lo había leído. La precisión del poeta me dio las pistas. Cuando Pereira vio lo sucedido a Monteiro, aquí hay una cita de la novela, pensó que tenía que darse prisa, mucha prisa. Ahora ya no quedaba demasiado tiempo. Eso es de la novela. No se trataba entonces del afán, ni de la avidez, ni de la premura. Era la prisa. Y esto me puso ante la cuestión de que para Lacan la prisa tiene una función. Lo anterior destelló para mí como algo nuevo. Jamás se me había pasado por la cabeza que la prisa podía tener una función. Esto, además, me interroga respecto a mi relación con el tiempo. En el seminario de 2, en la clase del 15 de junio de 1955, Lacan retoma el apólogo de los 3 prisioneros, a los que el director de la prisión, con la promesa de liberar a uno de ellos, les dice que tiene 3 discos blancos y 2 negros. A cada uno le colgará un disco a la espalda y tendrán que arreglárselas para saber cuál le tocó en suerte, sin más recursos que la observación de los otros y su propia deducción. Lo que no ven y que hace pregunta juega un papel fundamental en la especulación que puede conducirlos a la salida. Ahora bien, nos dice Lacan que en cuanto alguno ha logrado alguna comprensión sobre su pregunta, debe precipitar su movimiento a fin de que otro no se le adelante. Aquí la prisa es fundamental. Por otra parte, prisa viene de la palabra latina presa, relacionada con oprimir, presionar. Sería algo así como apresar o cazar al vuelo. Nos dice Lacan que se trata entonces de, abro la cita, adelantar un movimiento para no volver a caer en la incertidumbre del tiempo anterior. Cierro la cita. Es decir, el tiempo en el que solo se tenía la pregunta y que de su propia prisa depende que no caiga en el error. Por ahora, lo que puedo decir para acercarme a la función de la prisa es que se trata de un instante de certeza en el que el sujeto es como si dijera, y cito a Lacan, si no me apresuro a llegar a esa conclusión, caigo automáticamente no solo en la ambigüedad, sino también en el error dadas las premisas. Cierro la cita. Entonces, se trata de un momento en que para el sujeto se hace evidente que la verdad no es separable de la acción que la afirma. Y si esa acción no se casa al vuelo, si no se realiza o se demora, el sujeto sabrá que se ha hundido en el error. Esa verdad no es sin vacilaciones, pero ahí es donde los otros se le pueden adelantar. De manera pues que depende de la prisa con que se encamine hacia la puerta, en donde tendrá que dar cuenta de lo que pensó y lo que hizo.
La palabra se introduce a partir del momento en el cual el sujeto realiza la acción, y es a partir de esta que puede afirmar de qué color es el disco que tiene. Al final de la clase, Lacan hace una breve alusión al paso de César por el Rubicón, del que me parece interesante destacar algunos puntos, pues al menos debo decir, para mí no era claro a dónde apuntaba. Resulta que se trata del acto de Julio César, con el que cambió para siempre la historia de Roma. Fue el hecho que permitió el paso de la República al Imperio. En ese momento el gobierno era un triunvirato, es decir, gobierno de tres, que eran Pompeyo, Craso y César. Pero César advierte que Pompeyo y Craso se están quedando con todo y quieren desplazarlo. Así que piensa que la única forma que tiene de llegar al poder es hacerse conquistador. Acepta el ofrecimiento que le hacen de gobernar una provincia. Pide una que colindaba con Galia y se la juega por poseer el único territorio que había sido esquivo a Roma en 400 años de república, que para los romanos de entonces ya parecía una tarea imposible. Digamos que César llega a un momento de cierto acerto subjetivo. Sabía que si conquistaba Galia iba a convertirse en uno de los generales más legendarios de todos los tiempos. Pero si fallaba, iba a ser condenado a muerte por invadir tierras ajenas sin la aprobación del Senado. Es así que ya conquistador, en la madrugada del 11 de enero del año 49, sin dar signos de lo que haría, cruza el Rubicón, que es un riachuelo que marcaba la frontera entre Galia e Italia. Este acto era como declararse en rebeldía contra el Senado romano. Por tanto, era un paso para el que no había vuelta atrás. Se dice que el acto de Julio César estuvo marcado por las siguientes palabras, que con un cierto ademán de serenidad pronunció ante su ejército: alea y acta es. Es decir, la suerte está echada. Si hubiera sido uno de los prisioneros del apólogo de Lacan, sería el que se dirige con prisa a la puerta, y que si deja pasar ese momento, volvería a caer en la incertidumbre y permitiría que los demás decidieran por él. Creo que alea y acta es, la suerte está echada, pueden ser los significantes de la función de la prisa. También lo leo en Pereira, que ante el cadáver de Monteiro cruza su Rubicón, se sienta con cierta serenidad ante su máquina de escribir para hacer la denuncia y publicarla con su firma. En ese momento, para él, la suerte ya está echada, la denuncia está hecha, ya pudo saber que hizo lo que tenía que hacer. Creo que esta es la función de la prisa, no dilatar ese momento lógico en el que se llega a una cierta conclusión que se afirma con un acto, y si se la deja pasar, se cae de nuevo en la ambigüedad y la incertidumbre. Es el momento de dirigirse a la puerta con la sola certeza de que la suerte ya está echada. Pienso que en el trabajo de cartel es importante jugársela por una cierta conclusión respecto al tema que se está trabajando, a la pregunta o al disco que cada uno se ha echado en suerte. Pienso que es importante poner a funcionar la prisa con una pregunta, una hipótesis, un producto. Me queda entonces, como enseñanza de cartel, y este paso por el tiempo lógico que también puede funcionar como dispositivo para advertir la función de la prisa, del atreverse a sentir que se hace lo suficiente para formalizar el producto como signo del momento de concluir. Solo entonces me puedo adelantar como uno de los prisioneros a exponer los atrevimientos, las deducciones y conclusiones que me han sido permitidos a causa de mi trabajo, a dar el paso como Julio César o como Pereira, a cruzar cada vez mi Rubicón o a descifrar el disco que en cada cartel lleva a la espalda como pregunta, a escribir y a decir con serenidad: alea y acta es. La suerte está echada. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Jader y Carlos. Paso entonces a presentar mi respuesta. Debo compartir pantalla. ¿Quién me habilita? Miguel, por favor, que voy a compartir un pequeño PowerPoint para apoyarme. Sí, me llamó la atención como mientras que me habilitan la función para la presentación, me llamó la atención un punto en común que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo, apenas es la primera vez que cada uno está escuchando el trabajo del otro. Y me llama la atención este punto en común que hay
de alea yacta es, la suerte está echada al momento de la prisa, y esta expresión de Hader que me gustó mucho, arriesgarse al hallazgo. Creo que en ese punto un poco va lo que quiero presentarles. Entonces, ya está activada, Ana. Gracias, eso. ¿La ven ahí, la presentación? ¿Sí? Sí, se ve. Ok, muy bien. La titulé así, de la consistencia y el deseo en el cartel. Respondo a la pregunta, ¿qué me enseña este paso por el tiempo lógico en la enseñanza de Lacan sobre el cartel? Me enseña muchas cosas, pero me deja también otras. Me deja una mina de trabajo. Yo creo que es una mina de trabajo lo que logramos reunir, unas 36 citas más o menos, referencias de Lacan al tiempo lógico desde 1944 hasta 1976, hasta el seminario 26 hay referencias al tiempo lógico. Eso ya es una mina de trabajo. En segundo lugar, muchísimas sorpresas respecto a lo que uno tenía entendido del tiempo lógico, ¿cierto? Y entre varios elementos teóricos decidí escoger este que titulé de la consistencia y el deseo en el cartel. Está en el flash número 6 que ustedes encuentran en la página de la comisión, donde Lacan habla de dos aspectos o dos fases del cartel. En el cierre de las jornadas de estudios de carteles en 1975. El primer aspecto o faz es el de la consistencia. Lo cito, dice, he elegido este año el término consistencia para designar justamente lo que resiste, lo que tiene alguna posibilidad de formar parte de un real. Sería deseable que esto les entre en la cabeza, que se entre allí a la escuela, me falta eso, que se entre allí a la escuela como varias cabezas y en nombre, a título de un cartel. La segunda faz es sobre el número y continúa, dice, hay una segunda faz en esta noción de cartel. Es porque, y como lo propongo, está constituido por un número que no va lejos, un número mínimo y más adelantico. Tendría que justificar esto porque evidentemente he insistido bastante en el 3 como para que pueda parecer que es deseable, porque les repito que el 4 en primer lugar es lo que queda por situar, está en la página 76. Esos dos aspectos me llamaron la atención, ¿cierto? Sobre la consistencia respecto a entrar por las cabezas y el subrayar el número. Luego va a... Perdón, me devuelvo aquí un instante. El nervio no me dice aquí. Entiendo entonces que es entrar como varias cabezas, ¿cierto? Entrar como varias cabezas y en nombre a título de cartel es la faz consistente, es su faz consistente. Es decir, lo que resiste, lo que tiene alguna posibilidad de formar parte de un real de escuela, me digo yo, ¿cierto? Ya vieron la segunda fase, ¿cierto? Y esta del número. Y más adelante me parece que articula esos dos aspectos de la consistencia y del número. Más adelante me parece que articula estos dos aspectos de la posibilidad de la consistencia del cartel y de lo deseable de su número cuando se refiere a la imagen del Triskel de Bretaña. Esta imagen que está en el flash número 6, que me llamó muchísimo la atención, cómo él la vincula con el nudo borromeo. Y en ese sentido nos dice lo siguiente. El Triskel es lo que realiza esos 3 pequeños trozos de real, tales como yo se los dibujo habitualmente en el pizarrón, como punto de partida. Creo que leí mal, repito, el Triskel es lo que realiza esos 3 pequeños trozos de real, tales como yo se los dibujo habitualmente en el pizarrón como punto de partida.
y que entonces a ese trisquel reducido, que también es un nudo borromeo completado por la forma, a ese trisquel se le adjuntaría la indicación escrita trinitas, que fue lo que intenté poner, pero bueno, aquí se me escapó ya, pero aquí deberíamos poner trinitas, ¿cierto? Él va a hacer como este vínculo. Y continúa. ¿Qué es lo que produce una relación en todo esto? Dice, si el deseo me parece que está ligado no solo a una noción de agujero donde vienen muchas cosas a arremolinarse y son engullidas, pero al juntar allí esta noción de remolino, evidentemente es hacer múltiple a ese agujero. Y con esto quiero decir hacerlo al menos con función. Continúa. Para que ustedes dibujen un remolino, recuerden mi nudo, hacen falta al menos 3 para que se constituya un agujero que produce remolinos, al menos 3. Si no hay agujero, no veo bien cómo podríamos soportar nuestra técnica, que se refiere esencialmente a algo que es triple y que sugiere un triple agujero, como el del trisquel. Pero que sí estoy nerviosa. Lo tengo que decir para poder continuar, dice aquí. Ya. Lo que pasa es que yo quería plantear estos elementos porque me permitieron, fue lo que me salté arriba, me permitieron explicarme ciertas experiencias como responsable de la comisión en los últimos tiempos. La primera experiencia es la siguiente. La primera experiencia donde creo reconocer estas 2 fases del cartel, de consistencia y deseo. Deseo en la medida en que conjuga agujero y remolino. Tiene que ver con el afiche que anunciaba esta noche de escuela. Hader se encargó del diseño. Escribió, donde ustedes leen cartelizantes, escribió ponentes. Eso fue el jueves en la noche. Me preguntó qué tal me parecía. Le dije que bien. Eso sí, que redujera un poquito las fotos que estaban muy grandes. Ahora vale decir las cabezas. Pero me quedé pensando en que no me sonaba el término ponentes que él había escrito. Lo pensaría en la noche y le diría que lo cambiaría por otro término más acorde. Se me ocurría interlocutores, por ejemplo. Sin embargo, ocupada desde muy temprano en la mañana, no pude escribirle y él envió a medios el afiche. Ya casi a media mañana leo el correo que me envía Luz Helena, donde me dice que ponentes no suena. Le cuento mi cuento y propone la palabra que era cartelizantes. Ese cartelizantes se lo debemos a medios y muy especialmente a Luz Helena. 3 cabezas pensando un mismo problema de escuela. ¿Cómo nombrar a estos que vienen a hablar del tiempo lógico en la noche de escuela? Se trata de un agujero, porque falta algo. En este caso, una palabra. Objeto deseado y deseable. Aquella que, a mi juicio, le dio consistencia y puso a jugar el deseo en este encuentro donde entonces 3 cabezas entramos con nombre propio. Hader, Carlos y Ana Victoria. Y a título de la pregunta que nos convoca sobre el tiempo lógico y el cartel. La segunda experiencia fue al pensar como responsable de la comisión, ¿qué podría decir yo de esta experiencia atravesada por este recorrido por el tiempo lógico en la enseñanza de Lacan? Han sido 2 periodos de trabajo con 2 comisiones muy diferentes, pero pensando en términos de agujero, me di cuenta de que era el punto en común y me dije, increíble, con todas esas dificultades para reunirnos, las ausencias por enfermedades, circunstancias laborales o personales e imposibilidades de todo tipo, hasta el retiro forzoso. Y a pesar de todo eso, algo se ha hecho. Y pensé en esos chistes que escuchaba de niña y que no entendía muy bien
sobre un ciego, un sordo y un paralítico, ¿se acuerdan? ¿Cómo hacían? Me decía, yo no entendía el chiste, yo no me reía, yo decía, pero ¿qué hacen? ¿Sí? Un ciego, un sordo y un paralítico. Después, eso era del orden de lo imposible. Después recordé algunos de los cuentos de los hermanos Grimm. Casi siempre ocurre eso, hay tres que no sirven para nada o uno es el más tonto, bueno, siempre hay algo que falla. Pero terminan con algo. Y finalmente, ¿cómo no pensar en las grallas, las tres viejas que precedieron el encuentro de Perseo con la medusa? Se llamaban Dino, el temor, Enio, el horror, y Penfredo, la alarma. Como otros conjuntos de viejas brujas, tenían un solo ojo y un único diente para todas, que compartían y usaban por turnos, durmiendo las dos a las que no les tocaba el turno. Vivían en una cueva situada muy lejos hacia el ocaso, en un lugar donde siempre era de noche. Perseo, informado por Hermes y Atenea de que las grallas sabían cómo encontrar a la medusa, pero que no se lo dirían tan fácilmente, les robó el ojo y el diente, obligándolas así a revelar el secreto a cambio de los preciados objetos. Algunos cuentan que ellas le dieron también una especie de alforja donde guardar la cabeza de la medusa. Sí, ahora veo que un cartel, como la comisión cartelizada, en algunas ocasiones funciona como estas tres imágenes. Ni erudición, ni prestigio, ni título universitario, solo un saber que nos concierne. Perseo es ese cuarto que llega en busca de un saber que no está exento de temor, horror ni alarma. Sí, chiste, cuento y mito me ayudan a entender un poco esto del deseo y la consistencia en el cartel. Al menos tres cabezas en nombre y a título de un cartel pueden darle consistencia a un cartel y al agujero así formado habrá que adjuntar remolinos, incomodidad, malestar, preguntas para que surja el deseo. Al menos tres. Un ciego, un sordo y un paralítico. Un diente y un ojo para las tres grallas y un preguntón. La última es esta figura, esta imagen donde Perseo le devuelve el ojo a las grallas a cambio pues de la información sobre la medusa. Eso era todo lo que era de mi parte. Vamos entonces a la conversación. Quienes quieran preguntar, interrogar, aportar con sus experiencias. Jade, si quieres agregar algo más sobre esto de arriesgarse al hallazgo. Yo quiero subrayar algo que es muy frecuente en todo cartel, en todo cartelizante. Lo digo a partir de las experiencias de muchos carteles y es una sensación de cada cartelizante de temor a su ignorancia, de no saber plantear qué es lo que ha estudiado o ha podido discernir en el cartel. Hay una especie de instalación de un bloqueo, de una inhibición que viene en muy pocos casos de carteles a desatarse en este último tiempo lógico que es el tiempo o el momento de concluir. No sé si ustedes como comisión de carteles también han podido pensar ese punto. ¿Por qué de tantos cartelizantes tan pocos llegan al momento de concluir? Al momento de hacer esa apuesta, ese arriesgarse al hallazgo, eso tan bello que dice Carlos de
salir de la vacilación y decir la suerte está echada, un momento de prisa, una necesidad en relación a la lo dijo Carlos, no sé si es así, es más la fuerza de concluir, de postular algo. Esto fue lo que dije, esto fue lo que estudié, esto fue lo que concluí, esto fue lo que arriesgué. Es una fuerza. Me gustaría que se pudiera pensar en eso, de cómo suscitar esa fuerza que hace precipitar la conclusión, porque es algo, diríamos, que se plantea como impasse la mayoría de las veces en la mayoría de carteles. Es un comentario para los tres. Bien. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario a este texto o a todo el trabajo de los tres tiempos lógicos? Yo aprovecho. ¡Ay! Hola. Hola. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Sí. Hola. Sí. Bueno, primero que todo, me alegré mucho de escuchar a cada uno, darle las gracias porque, bueno, las resonancias fueron muy ricas de ver el entusiasmo, de ver la elaboración y de llegar a este momento. Pero lo digo después de José porque también con lo de Carlos Celis, en esa línea que venía trabajando Carlos, me pareció muy rico como la secuencia cuando él dice asumir como prisionero, ¿sí? Está ese prisionero, que no es cualquier palabra, ¿sí? Y entonces me tocó pasar de la idea al trabajo de escuela, unas palabritas más en esa experiencia que la has hecho, pero por eso lo digo que va en la línea de José, porque muchos, bueno, pueden inhibir o desertar o no concluir, ¿sí? Pero hoy me sonó mucho la palabra prisionero, pero como lo contaste, Carlos, era pasar de la idea al trabajo de escuela, y no es de la idea al trabajo universitario, no es de la idea a no sé qué cosa, sino como prisionero, ¿sí? Una palabrita más en relación a eso, Carlos, me gustaría escucharlo, bueno, todos tres, pero como Carlos fue el que me hizo la resonancia con la palabra prisionero, me pareció muy rico como me llegó y ese prisionero que trabaja para poder salir, sí, pero de la idea al trabajo. Gracias, era ahí también entre comentario, pero también como lo has estado trabajando en tu experiencia, hubo una palabrita más de ese prisionero. Y la prisa también, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a darle lugar a la tercera pregunta o comentario que es de parte de Adolfo, para luego permitir una ronda de conversación. Adelante, Adolfo. Buenas noches. Muchas gracias, Ader, Carlos y Ana, por el trabajo. Quería como señalar que creo que los momentos del tiempo lógico, ¿cierto? Que es como el eje que nos presenta el trabajo esta noche, yo creo que se adecúan de una manera muy precisa a lo que es justamente la experiencia del cartel, ¿cierto? La entrada en el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir, que puede fracasar, que creo que es un poco la pregunta que introduce José Fernando, que en la experiencia a veces vemos que algo
que algo fracasa allí. Y quizás, y ahí cada uno de ustedes podría eventualmente hacer una pequeña elaboración, tengo como la idea de que justamente a diferencia de los prisioneros del apólogo de Lacan, el asunto en torno al cual quizás la suerte está echada, pero hay que ver de qué lado se echa la suerte, es que justamente finalmente se trata de una cosa aterradora, y es de descubrir que en la espalda, lo diría así, no hay un disco, sino un agujero, que es el agujero que sostiene la experiencia de la escuela en torno a la pregunta fundamental de la escuela, que es un analista. Y eso es una cosa suficientemente aterradora para hacer fracasar en algún momento la experiencia. Yo creo que todos de alguna manera lo vivimos. Lo pienso así a partir como de lo que me resuena de sus tres intervenciones, y quizás podrían ustedes comentar algo sobre esto. Muchas gracias. Entonces, bueno, antes de darle la palabra a Eugenia, que tiene otra pregunta, pues entonces Carlos, Jader y Ana tienen la posibilidad de intervenir. Adelante. Jader. Jader o Carlos o tú. Bueno, a mí pues lo que se me ocurre en el momento de la pregunta de José, intentando articularlo un poco con el texto del tiempo lógico, precisamente me acordaba cómo cuando se da el paso a ese tiempo de comprender, por eso Lacan lo llama sujeto recíproco indefinido. O sea que todos están indefinidamente ahí en esa vacilación, y está ese riesgo que nombraba pues Carlos de quedarse ahí, ¿cierto? O de quedarse dando vueltas en un círculo. Y por eso nombraba pues de lo de arriesgarse al hallazgo, es porque es arriesgarse a ir al borde del agujero, ¿cierto? Acá me sirve un poco de un texto pues que no he nombrado, que me sirvió mucho también para lo que traje hoy, de Guibriol, que es el psicoanalista investigador, donde él precisamente intenta transmitir esto, como el cartel es como el dispositivo que más permite dar cuenta de esta investigación, que la define como esa soledad, con el soledad y el lazo, ¿cierto? Ni invadido ni abandonado, porque precisamente lo que permite es no partir de un se sabe qué, y con eso ya llegar al momento de concluir sin atravesar un tiempo para comprender, es decir, sin entrar en esa vacilación, sino que es eso que permite no taponar digamos el agujero, el interrogante, la pregunta de cada uno, sino arriesgarse a bordear eso, ¿cierto? A bordearlo, estar al borde de ese agujero. Y bueno, yo creo que también a mí se me aclaraba un poco el por qué Miller también tenía un texto sobre la función del +1 que titulaba La elaboración provocada, ¿cierto? Porque precisamente se trata de algo que se elabora, pero a partir de la provocación de otro, ¿cierto? De esa función del +1, que él precisamente lo nombra ahí como ese que agujerea las cabezas, ¿cierto? Ese que hace que
Diría yo que empuja un poco a esto que transmitía Carlos o que nombraba Adolfo de echar la suerte para ese otro lado, ¿cierto? De la enunciación, de intentar sostener la empresa pues singular, porque precisamente puede ser muy cómodo uno quedarse ahí en la experiencia del pues en el cartel, simplemente escuchando, ¿cierto? Escuchando a los otros ahí, escuchando las intervenciones de los otros, dando vueltas, ¿cierto? Dando vueltas y como nombraba José inhibido y no dar ese otro paso sí, a la elaboración, ¿cierto? A lo singular. Es como lo que se me ocurre ahora intentando articular un poco estas lecturas con la experiencia también, ¿cierto? Y por eso yo lo nombraba, cada uno a su ritmo, ¿cierto? No es que todos vayan pues como al mismo ritmo, sino que cada uno a su ritmo, o cada uno va, digamos, en un tiempo lógico. Sí, esta vez sí, Carlos, permíteme, yo intervengo a partir de lo que dice Jader, porque me parece que puede abrir el camino a lo que vos vas a concluir, ¿cierto? Que vas hacia el momento de concluir y la función de la prisa. Y es que lo que escribe Jader, ¿cierto? Vamos, escuchamos las intervenciones de los otros, etcétera. El proceso lógico puede darse consciente o inconscientemente en un colectivo, ¿cierto? Es algo del orden de lo que Lacan plantea como una lógica colectiva. En ese sentido no es exclusivo pues, de un cartel ni de la escuela, será como lo planteó Carlos en la literatura y en muchos espacios, y Lacan mismo lo plantea en el chiste, en la situación diplomática, bueno, en muchísimos aspectos. Una de las cosas que a mí más me impactó del texto es la insistencia de Lacan en el hecho de que no hay proceso lógico si no se incluyen los dos puntos de corte, las dos escansiones, los dos tiempos de vacilación. No hay un continuo. En eso él es tajante desde el principio. A ver si lo encuentro por aquí, va a decir es así. El sofisma conserva, pues, tras la prueba de la discusión, todo el rigor constrictivo de un proceso lógico a condición de que se le integre el valor de las dos escansiones suspensivas. Para mí eso fue, ay Dios mío, o sea que lo que hay que incluir para que haya tiempo lógico, pues, ser consciente, a veces se da sin que nos demos cuenta, y realmente hay producto de cartel y hay momento de concluir y hay un trabajo muy bueno, pero en otras ocasiones en que no ocurre, uno podría preguntarse dónde hubiera podido estar el corte, dónde hubiera podido estar la escansión. En otra referencia más adelante, por ejemplo, decía que, creo que es la del seminario 2, que es muy bella esa referencia, va a insistir nuevamente en la importancia del corte como elemento que va a precipitar el trabajo lógico, y va a decir algo que me llamó también mucho la atención. Él dice, hay instante de ver, hay momento de concluir. Lo único, y cada uno está a su ritmo, no, nadie está al mismo ritmo del otro. Lo único sí es que hay una común medida y es el tiempo para comprender. Entonces, articulándolo con la función de una comisión de carteles, porque es que todo esto surge justamente de esa preocupación. Nosotros en la comisión de carteles la hemos hecho nuestra, ¿cierto? Cómo favorecer que realmente el cartel funcione como cartel, y una de nuestras hipótesis es favoreciendo favoreciendo el hecho de ser conscientes de que hay un tiempo lógico. Entonces, cuando el cartel, por ejemplo, se plantea para 2 años, por ejemplo, entonces sabemos que están las primeras jornadas de carteles y las últimas de presentación del producto, pero esos 2 años plantean un trabajo que puede situarse en el tiempo para comprender. Para mí, les digo sinceramente que todo esto es nuevo, lo estoy aprendiendo,
es apenas las primeras respuestas a la pregunta de cómo lograr hacer funcionar de alguna manera el tiempo lógico en el cartel, a partir del hecho de que en general, de acuerdo con lo que escuchamos durante la primera comisión, sorprendía, por ejemplo, el final del cartel. Ya se acabó tan rápido, otra, ay, se me hizo eterno, ¿cierto? Había muchísimas percepciones del tiempo, pero no había los indicadores para situar el tiempo lógico. Con este paso, creo que los indicadores van quedando un poco claros para nosotros. Entonces, primero, que haya 2 puntos de corte, eso es fundamental. Segundo, que en el instante de ver haya un se sabe qué, ¿cierto? Un punto de partida que discrimine esto sí, esto no. Luego, en el tiempo para comprender bien en las hipótesis, ¿cierto? Instante de ver, corte, tiempo para comprender las hipótesis y corte y momento de concluir que precipita la prisa. En ese sentido, nosotros como comisión, y aquí los invitamos a todos, algunos de ustedes, muchos están en los carteles inscritos en la comisión, y por eso hemos querido que todo esto es abriendo camino a la jornada de carteles, y queremos en ese sentido que los trabajos que se inscriban no necesariamente tengan que ser un producto final, sino que pueda ser un avance en términos de poder, de que cada uno pueda situar, bueno, yo estoy en qué momento, estoy en el instante de ver, porque hay estos indicadores, hay un se sabe qué, ¿cierto? Estoy formulando pregunta, la pregunta es un punto de corte muy importante en el trabajo. Luego, o si estoy en el tiempo para comprender, donde ya estoy manejando hipótesis, ¿cierto? Si esto, si aquello, estoy moviendo conceptos, tratando de resolver el problema o la pregunta del cartel. Y ese es el tiempo para comprender. Entonces, para esas jornadas, usted puede inscribir su trabajo según el tiempo lógico de su elaboración. Esto hace que no, porque mucha gente piensa, entonces la jornada de carteles es al final y tengo que presentar producto, pero yo no tengo producto. Claro, hay muchas veces que no puede tener producto, pero si tiene, por ejemplo, un avance que puede dar cuenta del tiempo para comprender o del momento o del instante de ver. Entonces, adelante, se admiten elaboraciones que correspondan a cada momento. Esas son como de las estrategias que se nos ocurren, ¿cierto? Puede haber muchísimas otras y bueno, esto da para pensar muchas cosas, pero es buscar como comisión de carteles estrategias que favorezcan incluir, no, hacer funcionar el tiempo lógico que está como latente, que a veces surge, que no, pero que no le paramos muchas bolas. Entonces es como tenerlo presente y bueno, esas son como las estrategias. Entonces esos puntos pues como claves. Y ya en el momento de concluir pues viene el indicador de la enunciación en primera persona en lo que ha insistido Jade. Y bueno, Carlos, te cedo la palabra para que digas algo más sobre lo que te preguntan sobre ese momento de concluir. Bueno. Pues yo quiero empezar como retomando un poco la intervención de José cuando habla pues de que en el cartel se puede vivir ese temor a la ignorancia que produce una inhibición, ¿sí? a producir algo, ¿sí? a trabajar, a mencionar algo en relación a los textos, a las preguntas, en fin. Y pues creo que es un paso que puede encontrar en los miembros del cartel o un obstáculo o una posibilidad de salida, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, cuando me atreví con esto de pensar el tiempo lógico y la novela de Tabucchi, pues yo lo pensé para plantearlo en el cartel porque me parecía muy, muy extraño, pero cuando lo hablé, pues encontré una apertura y un diálogo que me dieron fue como mucho ánimo para lanzarme a decir algo sobre eso, ¿sí? Que finalmente pues fue como una buena experiencia haber leído esa novela desde las coordenadas que
nos daba Lacan en ese texto. Y eso, pues a mí me permitió ir reuniendo como las condiciones para, pues para eso que mencionaba Luz Helena, porque en principio yo sí lo sentía de esa manera, o sea, me metí en algo, ¿sí? Que es como si me hubiera echado un disco a la espalda y no sé qué es y necesito salir de esto, ¿sí? Necesito, o sea, pero no una salida cualquiera, sino una salida por la vía de poder decir algo sobre lo que me estaba preguntando. Y el proceso que viví, pues, fue este, ¿no? Como plantear primero en el cartel la hipótesis y poder pasar entonces de la idea al trabajo, ¿sí? Y del trabajo a la escritura, ¿sí? Y de la escritura a la noche de escuela, ¿sí? Que finalmente fue lo que pudimos llevar. Y fue entre todos. Entonces, pues, digamos, fue una elaboración mía, pero no fue sin, digamos, sin el impulso, ¿sí? Que me dieron los demás cartelizantes. O sea, eso fue fundamental, ¿sí? Creo que en principio el temor a la ignorancia es como no creer en la propia pregunta. Y pues una pregunta es una pregunta. Y ahí hay que estar como dispuesto pues a eso que dice Lacan, como bueno, si el prisionero en un momento, luego de sus, logra unas deducciones que le permitan, porque es como en cierto modo sentir que puede concluir algo, ese es el momento de precipitarse a la puerta, ¿sí? Porque finalmente, a la puerta de salida, porque finalmente después de la puerta de salida lo que va a tener que decir es cómo pensó eso, ¿sí? Esa es la cuestión, no si está bien o si está mal, ¿sí? Que eso me parece muy importante. La pregunta no se responde si está bien o está mal, sino usted cómo pensó eso, ¿sí? ¿Cómo llegó ahí? Eso es lo que dice Lacan, de lo que se da cuenta cuando se precipita alguien hacia la puerta de salida. Y por eso usaba los ejemplos pues, de Julio César, ¿sí? Julio César atraviesa el Rubicón y no sabe qué va a pasar. No sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. Finalmente, la historia le concede la posibilidad de que cambie de la república al imperio y bueno, eso es, ¿sí? Ese fue su desenlace, pero en el momento del cruce del Rubicón no tenía ni idea de eso, ¿sí? Lo mismo Pereira, ¿sí? Que por eso lo tomo de esa manera. O sea, este personaje, cuando logra reunir los hechos que lo ponen a pensar en que de verdad hay que hacer algo que no había hecho en toda su vida, que era escribir sobre la situación política de su país, pero finalmente entra en ese es tomado por la prisa. Es que me gusta también como lo dice el poeta, ¿sí? Es tomado por la prisa. O sea, es esa palabra, no fue el afán, no fue la avidez, no, es la prisa. O sea, como, por eso hablaba como de cazar al vuelo algo y lanzarse a algo, ¿sí? Que por eso me llamó mucho la atención haber encontrado que Julio César, cuando va pasando el Rubicón, lo que dice es, la suerte está echada, no sabemos qué va a pasar, pero aquí ya hay algo que se ha marcado y vamos a seguir. Entonces, eso me guió también para poder escribir esto, ¿no? O sea, pues bueno, no sé bien qué es, porque lo que me hacía pregunta aquí era, a mí me sorprendió mucho esa expresión de la función de la prisa, ¿sí? Como que la prisa tiene una función, claro, la de no dejar escapar el momento en el que se siente que algo se puede decir, ¿sí? Y hay que decirlo. Entonces, creo que el cartel es ese escenario, ese lugar fundamental, ¿sí? En el que se puede advertir la función de la prisa y creo que es labor de todos los que participamos en el cartel también estar atentos como los prisioneros unos a otros, a ver cómo podemos promover ese paso de cada uno, porque finalmente es cada uno el que está en su Rubicón, ¿no? Y está con su disco a la espalda y con su pregunta, con su cuestión. Entonces, creo que es por ahí donde lo voy pensando. Y sí, como decía Adolfo, ¿no? O sea, la función de la prisa y el precipitarse, es que Lacan lo dice, o sea, cuando se deja pasar ese momento, se cae en el error. Y creo que el error no es si algo está bien o está mal, sino haber dejado pasar el momento, ¿sí? Haber dejado pasar eso. Entonces, porque ya después el sujeto vuelve a quedar en la incertidumbre que estaba antes, ¿sí? En ese instante hay como un cierto acerto subjetivo que solo cada uno lo sabe, ¿sí? Y entonces ahí es cuando se dice, pues se toma pues
la fuerza de decir la suerte está echada y ahí se está dispuesto a fracasar como Julio César o a cambiar la historia, al menos la de uno, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería comentar. Sí. Jader, ¿algo más? ¿Quisieras? No. Porque si yo sí quisiera referirme un poco a la pregunta de Adolfo sobre si de lo que se trata es del agujero en la espalda. Hay sin lugar a dudas un tiempo cronológico en la reflexión de Lacan sobre los tres prisioneros y me da, o sea, lo que encontramos de alguna manera es que él va reflexionando sobre este método que plantea sobre el tiempo lógico, lo va a hacer objeto de reflexión a través de su enseñanza y no solamente objeto de reflexión, sino que se va a servir de él también como método de trabajo y de reflexión, no solamente sobre el tiempo lógico, sino sobre todos los asuntos clínicos pues, que tenemos. En ese sentido, otra de las cosas que también me sorprendió mucho por este recorrido es esta expresión que utiliza y que dice los otros como categoría lógica. O sea, el otro, está el sujeto A, que es real, que es el que tiene que decidir, el que va a dar la respuesta, el que va a justificar su respuesta, el que llega al momento de concluir, el que decide dar el paso. Y están los otros dos que son imaginarios, como lo planteaba Jader, son imaginarios en el sentido de que le permiten al sujeto real hacerse hipótesis o suposiciones sobre lo que los otros están pudiendo pensar. Esa categoría lógica me ha interrogado mucho, porque no es algo del orden de la identificación imaginaria típica que conocemos, no, es poner otra función en ese vínculo con ellos, ¿cierto? Una función lógica. Más adelante, a la altura del seminario 12, por ejemplo, va a plantear cómo se trata de una relación topológica con esos otros. Entonces, me da la impresión de que ahí ya empieza justamente a hacer una lectura retroactiva de lo que fue el planteamiento sobre los tres prisioneros a la luz de lo que va avanzando su trabajo. Entonces aquí ya la perspectiva es topológica entre ellos. Y va a decir algo, por ejemplo, también en los últimos seminarios, que va a decir, lo vieron en el flash número 5, que ese flash se lo recomiendo muchísimo porque va a plantear desde 1974 cómo ve el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. No sé si tendremos tiempo, o hay alguna otra inquietud y lo miramos porque realmente es eso. Quisiera como que nos quedara claro que hay esta dimensión del trabajo lógico de Lacan sobre ese mismo concepto. Y entonces ahí a ver si lo tengo aquí rápidamente, y va a decir, por ejemplo, nombré el instante de ver, ¿cierto? Y luego la cosa, en segundo, y dice, lo más singular es que lo que nombré como la cosa a comprender, ya pasa del tiempo para comprender a la cosa para comprender. Es en 1974. Y va a hacer énfasis en esa dimensión topológica de ese tiempo para comprender, hasta decir lo siguiente, que es bellísimo y que obviamente, les digo, es simplemente un abrebocas para seguir trabajando en esa dimensión, y es que el tiempo para comprender es la topología. La topología es el tiempo para comprender, para aprender el otro en términos topológicos. En ese sentido, aprender el otro, términos topológicos, ¿cierto? Inmediatamente remite a lo que pues traté de transmitir un poco hoy sobre esto del agujero, que para mí es un instante de ver que comparto con ustedes, ¿cierto? Esto del agujero, de pensar
la consistencia de las tres cabezas, que haya al menos tres. Si hay dos, se desbarató el cartel, ahí no hay que hacer. Pero si quedan tres al menos, ¿cierto? Son tres cabezas consistentes que pueden, como el triskel que se une en los tres, en el triángulo, formar ese agujero. Y ese agujero va a ser aquel, o sea, el agujero, al agujero yo le tengo que agregar el remolino, pero el remolino no llega si no es por la pregunta, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la palabra ponentes. Luz Helena vio ponentes y yo, ponentes. Yo también vi ponentes y ponentes. No, espere un momentico. Eso es el remolino, pues, o sea, es como lo podemos ver en términos mismos de la enunciación, de la pregunta, de la palabra que falta. Cuando nos hacemos pregunta, movemos el remolino, adjuntamos el remolino al agujero. Por eso la importancia como de ese preguntón que es Perseo, ¿cierto? Si cogemos esta imagen de Perseo que llega a molestar a las tres grallas, ¿sí? Viejas que no tienen sino para tres, no hay sino un diente y un ojo. Y esos somos los cartelizantes. Cuando nos reunimos, cuando convocamos un cartel, es porque nos falta todo, ¿cierto? No somos completos. Estamos en esa dimensión del no saber, del no tener, y llega el preguntón, ese cuarto término que es el del preguntón, ¿sí? Que mueve el remolino dentro del agujero, ¿sí? Yo creo que esa es como un poco la idea. Me quedo pensando si realmente lo que hay a la espalda es la cuestión del agujero, porque de lo que se trata ahí es esencialmente de algo del orden de la verdad, ¿cierto? De ser o no ser, ser blanco, qué color llevo a la espalda. Pero el qué color llevo a la espalda es una respuesta que tiene que ver, digámoslo así, con el final del texto del tiempo lógico. Se los leo en la última página, escritos 1, página 203, dice: más cerca sin duda de su valor verdadero aparece presentada en conclusión de la forma aquí demostrada del acto subjetivo anticipante, a saber cómo sigue. Instante de ver. Un hombre sabe lo que no es un hombre. Segundo, tiempo para comprender. Los hombres se reconocen entre ellos por ser hombres. Tercero, y aquí viene la enunciación. Yo afirmo ser un hombre por temor de que los hombres me convenzan de no ser un hombre. Fíjense, yo afirmo ser un hombre, pero yo afirmo ser un hombre está en el nivel de la enunciación, porque es la respuesta al director de la cárcel o a quien le haya hecho la pregunta. El director de la cárcel es el preguntón, ¿cierto? Es como el Perseo que les pregunta: ¿y dónde está el camino a la Medusa? ¿Cómo llego a la Medusa? Yo necesito ir y enfrentarme con ella, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el nivel de la enunciación es el que es donde yo sitúo un poco, Adolfo, la cuestión del agujero, de la pregunta, ¿cierto? Del no saber. La respuesta estaría dada en el orden de también lo que planteaba un poco Carlos, ¿cierto? De saber qué signo llevo a la espalda, blanco o negro. Es decir, ¿soy un hombre o no soy un hombre? ¿Soy de esta escuela o no? Uno podría decir, ¿soy cartelizante o no? O sea, ¿asumo o no este tiempo lógico? Porque si yo, que es también una decisión, y bueno, poner el tiempo lógico a cielo abierto en esta noche de escuela tiene también como esa finalidad. Uno en un cartel se puede asumir o no, se puede asumir o no, eso no es obligatorio, pero si se decide asumir, tener en cuenta que hay estos elementos que permitan llegar a que
cada cartelizante puede asumir su enunciación respecto a una verdad. Y ahí diferenciamos entonces el nivel del saber del nivel de la verdad. Pienso que el agujero está más del lado de la enunciación, del orden del saber, del orden de la enunciación y del orden del saber, mientras que la verdad está más del lado de quién soy. ¿Soy un hombre o no soy un hombre? Que es muy distinto a, me preguntaste qué color llevo. Yo llevo esto, por estas y estas razones. Eso ya estoy ahí. Cuando me preguntaron qué color, usted qué color lleva la espalda, eso es el remolino. Y entró el remolino que me está preguntando y me obliga a moverme, a pensar. Y ya la conclusión sería, estaría en ese orden. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Gracias, Ana. Muy ricos los aportes. No sé si les llegó el comentario de que José Fernando le cayó un rayo ahí a la casa y lo dejó sin internet. Yo iba a decir y a mí me sacó después antes de decir y ya pude volver. Pregunta de Eugenia. No sé si Eugenia pudo hacer la pregunta a Ana. Es que como No, en esas me Eugenia, sacó, nos falta. en esas me sacó, entonces volví a entrar, pero ya entré como... Eugenia, eso, falta la de Eugenia. Sí, adelante. Y gracias. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Sí, ok. Sí. Bueno, una anécdota y el comentario. ¿Sí? En uno de los carteles de los que participo, llegó un momento en el que dijimos, bueno, vamos a declarar el cartel a la escuela o no. Y uno de los cartelizantes dijo, porque la discusión estaba entre el producto y la declaración a la escuela. Uno de los cartelizantes dijo, no se puede no declararlo. Y yo me quedé pensando respecto a esa suerte de imperativo de no se puede no declararlo, ¿sí? Porque una cosa tengo clara y es pues el estatuto de producto puede ser algo que surge incluso del instante de ver. Quiere decir que yo podría estar en un cartel, ¿sí? Donde lo que me permite concluir no es quedarme detenida en un tiempo, ¿sí? Por eso me quedo llena de preguntas de si podemos hacer equivaler el tiempo lógico a una lectura lógica. En el seminario 19, Lacan dice que por los agujeros de la lógica es posible, ¿sí?, encontrar lo real. Eso es. Y quiero apuntalarme acá porque efectivamente cuando yo levanté la mano fue cuando Adolfo intervino, porque me hizo eco esto de que el cartel es de algún modo lo inscribimos en la escuela, no porque sea una obligación, sino porque también concierne a nuestra propia relación a la escuela, como concierne a la experiencia de análisis, ¿sí? Que es pues singular para cada quien. Y les quiero leer este punto por esto que insiste de la prisa, ¿sí? Que pudiéramos quedarnos en un cartel como la rata en el laberinto, ¿sí?, buscando la salida por la vía de la verdad, ¿sí?, o por la vía de la incertidumbre que agujerea la verdad. Entonces, quizás, yo no sé si sería el agujero en la espalda, pero sí el agujero, ¿sí?, en el saber. Entonces, miren esta frasecita que está tomada del capítulo del saber y lo real del seminario
del lugar y el lazo. Eso está en la página 350. Miller invita a Marie-Hélène Roche, después de su testimonio de análisis, a intervenir en una de las clases. Y Marie-Hélène dice esto. Después de una... Bueno, no me voy a detener ahí. Quiero leer este punto. Kairos es la figura del tiempo que arrastra en su movimiento la prisa. Lo vuelvo a leer. Kairos es la figura del tiempo que arrastra en su movimiento la prisa, pero también es una figura femenina, opaca entonces, como puede serlo la fortuna cuando es imprevista, cuando tiene caprichos, como Jacqueline Miller lo había señalado en su curso sobre el tiempo lógico, y al distinguir bajo lo imprevisto lo real sin ley, fuera de sentido. Hay un modo, hay, en mi opinión, un modo de tratar lo imprevisto, a saber, darle su sitio en el momento con humildad. La humildad estaría enlazada con el acto psicoanalítico, dice Lacan. Entonces, yo diría que cuando uno está en la experiencia de cartel, hay muchos momentos, ¿sí?, donde quizás algo de la prisa nos hace, ¿sí?, a producir alguna elaboración, ¿sí? No necesariamente ese es el producto del cartel, ¿sí? Pero hay allí una producción, ¿sí?, agujereada, sí, porque está como una elaboración en acto. Pero también, sí, es decir, yo creo que siempre estamos un poquito habitados por ese instante de la prisa, sí, sobre un saber opaco, ¿sí? Entonces, yo creería que no hay que temerle a que vuelva la incertidumbre, porque es como si entonces pudiésemos protocolizar el cartel, instalar un 1, 2, 3 de los tiempos lógicos, ¿sí?, del instante, el tiempo, el momento. Y pues porque me encanta esto que recupera Marie-Hélène Roche, de que esa figura del tiempo es un movimiento, ¿sí?, ¿sí?, que arrastra la prisa, pero también una figura de lo femenino que supone ese lado opaco y, si se quiere, esa cierta opacidad del saber, ¿sí?, que también empuja a la elaboración en el cartel. Por supuesto que se define un momento para concluir, ¿sí?, pero yo creo que es justamente ese movimiento, ¿sí?, del tiempo, ¿sí?, que es lo rico del cartel, ¿sí? Sí. Obviamente que no podemos eludir los momentos de efecto del grupo, ¿sí? Tampoco es obligatorio, o sea, de la misma manera es contar con el tiempo lógico en el cartel es una estrategia, una posibilidad, pero tampoco es obligatorio. Muchos carteles funcionan sin contar con el tiempo lógico. Esto es como más bien como la apuesta, pues como de la comisión. Y en ese sentido, aprovechando lo que decís, quiero ya como para ir cerrando, invitarlos entonces a que recuerden que en la comisión de carteles hay un espacio para difundir sus avances, lo que quieran plantear, la escritura, el ejercicio de escribir para otros, contribuye a que se dinamice el trabajo del cartel. Independientemente de que se llegue a un momento de concluir o a un producto terminado. Es eso, es la elaboración acerca de un pequeño saber que nos concierne y que no es sin los otros, como leía Jader al principio. Entonces, es invitarlos pues a que cuenten con la comisión para la difusión de sus pequeños avances y invitarlos también
muy especialmente a la jornada de carteles que viene para el segundo semestre, ya les estaremos revisando fechas. Y finalmente también, gracias Marta Carolina, dice excelentes trabajos con muy útiles resonancias en el momento de concluir. Gracias, sí, Marta Carolina, y esto fue, yo creo que Jader, Carlos y yo, fue realmente también un momento para concluir, o sea, había que cortar, o sea, llegaba el 25 de julio, nos dimos largas desde el 8 de noviembre, por Dios, y que una cosa que la otra, y nosotros como entre qué rico, después preparamos, pero ya, 25 de julio, corte, y como fuera, cada uno, y no tuvimos tiempo de escucharnos, pero estábamos ahí, sabía que Jader estaba trabajándole, Carlos ocupadísimo, silencio, era el silencio, pero yo dije, hasta que finalmente dijo, voy a estar, entonces, pero estábamos contando el uno con el otro, el uno ciego, el otro sordo, el otro paralítico, pero sabíamos que estábamos ahí, tres mínimamente para la consistencia en el momento en que Sofía pues nos dice que no puede seguir acompañándonos, y bueno, aquí estamos y estaremos pues ya para el final, entonces invitarlos muy especialmente y también a que nos compartan las experiencias de cartel que quieran que difundamos en los flash, van a continuar los flash de la comisión con pequeñas experiencias de ustedes, cualquier experiencia nos sirve porque enriquece el trabajo de todos y nos va dando cuenta de que el trabajo del cartel no es fácil, pero es muy variado, muy singular, particular y en esos espacios es una tarea de escuela. Muchísimas gracias, Ana. No, Gracias, Ana, Ana. sí, Darles gracias a cada uno. a cada Hasta uno, luego. sí, muchas gracias A por ustedes. compartir ese Muchísimas ejercicio gracias. tan juicioso. Gracias a ustedes. Feliz noche. Sí, una feliz noche y gracias. Gracias, que estén muy bien, muy buen trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias. Buenas noches.